el pintor ruso que llevó una vida marcada por la inestabilidad de su época. La Gran Depresión, una revolución y dos guerras mundiales forman parte de su historia. Como exiliado cosmopolita, recorrió distintos países, absorbiendo influencias y perfeccionando su estilo. Teórico de la pintura abstracta, sugiriendo que ésta podía expresar una amplia gama de emociones a través de la composición y el color, sin necesidad de objetos reconocibles. Aunque Kandinsky terminó siendo un revolucionario del arte, su origen y personalidad eran bastante conservadores. Hijo de un próspero comerciante de té y de una madre que hablaba alemán y tocaba el piano, con modales y costumbres propios de la clase media alta. Y como todo buen moscovita y burgués, la música era parte de su educación. Estudió piano y violonchelo. Su elegancia era parte de su identidad. Incluso cuando pintaba se vestía de manera impecable y mantenía una actitud formal. La delicada salud de su padre obligó a la familia a trasladarse de Moscú a Odessa, y poco después, cuando Vasily tenía 5 años, sus padres se divorciaron. Él se quedó con su padre y su madre se volvió a casar. Su tía, la hermana mayor de su mamá, fue quien lo educó, y posteriormente Kandinsky dedicaría su libro de lo espiritual en el arte a esta culta mujer. Fue al colegio en Odessa y pasaba las vacaciones en Moscú, y a los 19 años decide mudarse a esta ciudad para formarse en Derecho, Economía y Estadística en la universidad. Por petición de la Sociedad Imperial Rusa de Ciencias Naturales, Antropología y Etnografía, viajó a Vologda para estudiar la supervivencia de los ritos paganos y la práctica del derecho de costumbre entre los comipermianos. En el interior de las casas de los habitantes de la región predominaban los colores vivos que marcaron al artista para siempre. Su camino parecía estar sellado por el ámbito académico, y todo indicaba que perseguiría una exitosa carrera en el mundo jurídico, lejos de la creatividad artística. Pero algunos eventos ocurridos entre 1895 y 1896 cambiarían el destino de Kandinsky y de la historia del arte para siempre. Primero, le ofrecen un puesto como profesor de Derecho Romano en la Universidad de Tartu, en Estonia. Después, presenta un ensayo sobre la legalidad de los salarios de los trabajadores y decide dejar su tesis a medias para mejor convertirse en el director artístico de la editorial Kuchnerev en Moscú. Y la cereza en este pastel de arte abstracto llegaría con dos momentos decisivos que marcarían definitivamente su rumbo profesional. Primero, visita una exposición de arte francés que se presentaba en Moscú y descubre uno de los cuadros de la serie Almiares de Claude Monet. Al principio no fue fan, no pudo reconocer lo que veía, y además le parecía que el pintor no tenía el derecho de ser tan impreciso con sus pinceladas. Pero después de reflexionarlo un poco, quedó maravillado por este tipo de expresión que no parecía tan figurativa. La pintura tenía fuerza y brillo, y a la vez el objeto, como elemento indispensable, quedaba rebajado. Y aquí un pequeño paréntesis. Recordemos que el arte figurativo es aquel en el que puedes reconocer figuras, aunque estén combinadas, distorsionadas o se trate de figuras de ficción, como duendes o dragones. Y el arte abstracto es el arte que no representa la realidad de forma directa. Un arte en el que no existen objetos, personas, lugares o historias reconocibles. Regresando a Kandinsky, poco después de que acude a esta exposición, también asiste a la representación de la ópera Lohengrin de Wagner, donde tiene otra revelación y parece comprender la noción de obra de arte total que tanto apreciaba Wagner. El término obra de arte total es un concepto que se atribuye a este compositor, quien lo acuñó para referirse a un tipo de obra de arte que incluía la música, la danza, la pintura, la escultura, la arquitectura y la poesía, todo en uno. Y este es el momento donde Vasily Kandinsky descubre su sinestesia, un fenómeno neurológico que implica la interacción de dos o más sentidos, provocando sensaciones combinadas. En su libro autobiográfico Mirada retrospectiva, narra lo que sucedió mientras escuchaba a Wagner. Mentalmente veía todos mis colores, los tenía ante mis ojos. Líneas salvajes y casi dementes se dibujaban frente a mí. En este punto de la historia es cuando Vasily toma una decisión inesperada. Con casi 30 años y ya casado, decide trasladarse a Múnich para estudiar arte. Gracias al generoso apoyo de su padre, pasó los siguientes 5 años estudiando en academias y talleres independientes.
explorando su estilo y sentando las bases de su futura revolución artística. A comienzos del siglo XX, Múnich era un centro artístico en auge, pero su escena principal se inclinaba hacia el arte académico tradicional y algunos elementos del Jugendstil, un estilo que tuvo su apogeo en Alemania entre 1890 y 1910. Su nombre proviene de la revista Juventud, que promovía nuevos enfoques creativos y desafiaba al arte tradicional. El Jugendstil ayudó a sentar las bases de la futura Bauhaus, donde Kandinsky daría clases, proporcionando un ambiente fértil para la evolución del diseño y la arquitectura modernas. Los movimientos más audaces como el impresionismo y el simbolismo que habían causado revuelo en París aún no tenían una gran presencia en Múnich, y un Kandinsky más maduro y experimentado que muchos de sus contemporáneos decidió impulsar un cambio. En 1901 fundó el grupo de vanguardia Phalanx con el objetivo de abrir espacios para el arte moderno. Además de promover artistas alemanes, este grupo organizó exposiciones con creadores internacionales, como Monet, desafiando las normas tradicionales. En este tiempo, el estilo de Kandinsky comienza a evolucionar de una manera significativa. En sus primeras obras podemos ver paisajes bastante trabajados, pero comenzó a incorporar elementos del Jugendstil, creando pinturas llenas de color. Inspirado por el arte popular ruso y alemán, su enfoque artístico comenzó a transformarse. En lugar de representar formas 100% reconocibles, empezó a utilizar el color como vehículo de emoción y experiencia, anticipando su camino hacia la abstracción. Como profesor de la escuela Phalanx, conocería a Gabriele Monte, una pintora que se convertiría en su compañera sentimental. Al inicio, la relación se mantuvo en secreto porque Kandinsky todavía estaba casado. Después de la disolución del grupo Phalanx, Vasily y Monta emprenden un periodo de viajes. Estuvieron un año en París y 6 meses en Berlín, absorbiendo diferentes influencias artísticas. Durante estos años, el arte de Kandinsky evolucionó notablemente, en parte gracias al gran impacto de los fauvistas, un grupo vanguardista francés que exploraba el uso de colores primarios intensos y composiciones con un aire espontáneo e inacabado. Esta estética audaz dejó una huella profunda en su desarrollo artístico, impulsándolo todavía más hacia la abstracción. En 1909 alcanza su primer gran periodo de innovación artística. Su nueva dirección quedó reflejada en la manera en la que organizó sus obras en 3 categorías inspiradas en la terminología musical. Impresiones, que eran pinturas con algunos rasgos figurativos. Las improvisaciones, que eran bocetos que reproducían emociones espontáneas. Y las composiciones, sus piezas más elaboradas que solo eran posibles gracias a muchos bocetos y trabajos preliminares. Sus colores se iban tornando más vibrantes y audaces, y los objetos en sus pinturas estaban tan simplificados que resultaban difíciles de reconocer. Kandinsky relató un instante revelador en su trayectoria. Al entrar a su estudio, al anochecer, ya medio oscuro, vio una pintura de colores brillantes y quedó impactado por su belleza, solo para darse cuenta que era una de sus propias obras. En ese momento comprendió que tal vez el impacto emocional y visual del arte no dependía de su tema, sino de sus formas y colores. Durante mucho tiempo se dijo que Kandinsky fue el primer pintor abstracto de la historia, pero esto no es verdad. Su primera acuarela abstracta está firmada y fechada por él en 1910, pero los expertos de hoy creen que en realidad se pintó en 1913. Y es en realidad un boceto para la obra Composición Séptima. La técnica, el estilo, la composición y los toques de color son una constante, pero de sus obras más maduras. La artista Hilma af Klint, de cuyas obras no se supo hasta 1986, creó su primera obra abstracta en 1906, antes que Kandinsky, pero ella tampoco es la primera. Quien hasta el momento ostenta el título de la primera creadora de arte abstracto es Georgiana Houghton, una artista y medium que ha reescrito la historia con su arte que data de 1860.
cuando comenzó a producir dibujos y acuarelas supuestamente guiada por los espíritus. Esto es un claro ejemplo de cómo cada vez que se descubre algo, la historia del arte se va modificando. A medida que el arte de Kandinsky evolucionaba, él seguía involucrándose en sociedades y exposiciones. Fundó la Asociación de Nuevos Artistas, NKV por sus siglas en alemán, promoviendo muestras de arte vanguardista, especialmente de artistas franceses. Sin embargo, el público y la crítica alemana, influenciados por el creciente nacionalismo, no respondieron favorablemente. Cuando presentó su obra Composición Quinta, el jurado de la NKV la rechazó, lo que lo llevó a renunciar a la organización. Parecía que el enfoque artístico de Kandinsky era demasiado avanzado para muchos de los otros miembros. El uso de colores vibrantes y formas abstractas en sus composiciones podría sugerir una expresión puramente intuitiva, pero en realidad su arte estaba basado en una sólida teoría. En su libro De lo espiritual en el arte, Kandinsky desarrolló su visión acerca de la relación entre la espiritualidad y el arte. El texto planteaba que la experimentación artística era esencial para el crecimiento espiritual de la humanidad. Según su teoría, en la pintura, las formas y los colores tenían un impacto físico y psíquico, influenciando directamente el alma, más allá de los objetos presentados. Cada color poseía un significado interior, y además extendió sus ideas a otras disciplinas, convencido de que la música y la pintura estaban conectadas. Su análisis, aunque debatible, estaba bien estructurado y defendido. A pesar de que Kandinsky es ampliamente reconocido por su arte abstracto, durante sus años en Múnich su producción fue variada y en realidad no abandonó el arte figurativo hasta 1920. En sus escritos nunca rechazó el arte objetivo, permitiendo que coexistieran diversos estilos en su obra. Algunas de sus pinturas muestran esta diversidad de enfoques, como la obra Todos los Santos, donde representó la misma escena en dos versiones, una con colores vibrantes cercana a la abstracción, y la otra con un estilo más ingenuo, inspirada en el arte popular y su dimensión espiritual. De manera similar, en Dama en Moscú, la figura femenina aparece en el centro de la imagen flotando en la calle, mientras una misteriosa forma negra se cierne sobre ella. Este recurso visual también aparece en su obra Punto Negro, que pertenece a la misma época, una obra que refleja su proceso de transición hacia la pintura no figurativa. Poco después de renunciar a la NKV, fundó un grupo rival, el Jinete Azul. Y aunque solo organizaron 2 exposiciones, su influencia fue decisiva en la historia del arte moderno. Este movimiento, liderado por Kandinsky, contaba con la presencia del joven artista Franz Marc y August Mack. El almanaque del Jinete Azul, publicado por el grupo, ayudó a difundir su misión, promoviendo un arte más libre y expresivo. Su impacto trascendió las exposiciones, consolidándose como uno de los movimientos más influyentes del siglo XX. Según Kandinsky, el nombre surgió en una conversación informal en un café con Marc, inspirándose en su mutuo amor por el color azul y sus dos fascinaciones, los caballos en el caso de Marc y los jinetes en el de Kandinsky. El grupo tenía como objetivo explorar una espiritualidad armoniosa a través del arte, rechazando los enfoques académicos tradicionales y promoviendo nuevas formas de expresión. Durante este periodo, Kandinsky creó obras clave, como Composición Sexta y Composición Séptima. Lamentablemente, el inicio de la Primera Guerra Mundial provocó que en agosto de 1914 el grupo se disolviera. Kandinsky, al ser considerado un enemigo extranjero en Alemania, emigró a Suiza junto a Gabriele Monte, con quien todavía mantenía una relación, aunque poco tiempo después se separaron y Kandinsky regresó a Rusia. Franz Marc y August Mack fallecieron en combate, marcando un trágico final para uno de los movimientos más influyentes de la vanguardia artística. En su país natal, logró atravesar los tumultuosos años de las revoluciones que llevaron a la instauración del Estado bolchevique, seguido por la Guerra Civil. Kandinsky se casó con Nina Andreyevskaya, una mujer con la que tenía intereses en común: pintura, poesía, música, historia y filosofía, cuando ella tenía 23 años y él 50. En los siguientes 4 años trabajó para el régimen como académico y supervisor. Fundó el Departamento Físico-Psicológico del Instituto de Cultura Artística
y participó en la apertura de 22 nuevos museos. Al principio, las tendencias vanguardistas fueron impulsadas, lo que permitió a Kandinsky seguir pintando y exponiendo. Pero con el tiempo, el arte oficial se inclinó hacia el realismo proletario o socialista y la propaganda, dejando de lado a la abstracción. Artísticamente aislado y con una muy mala situación económica, es enviado a Berlín en una misión oficial. Él y su esposa decidieron abandonar Rusia para no regresar nunca más. Después de pasar unos meses en Berlín, Kandinsky comenzó a enseñar en la Bauhaus de Weimar, una escuela revolucionaria. Se sintió cómodo en su nuevo entorno, aunque era renuente a aceptar los objetivos funcionalistas y progresistas de la escuela. Formó una estrecha amistad con Paul Klee y se dedicó tanto a la docencia como a la pintura. Aunque en sus años en Rusia ya había experimentado con formas geométricas, rechazó la idea de haber sido influenciado por los vanguardistas rusos como Kazimir Malevich. Sin embargo, la filosofía modernista de la Bauhaus, basada en líneas limpias y la ausencia de ornamento, lo llevó a profundizar el uso de formas geométricas y experimentar con murales, escenografías y aerografía. Con el tiempo, el círculo reemplazó al jinete como el elemento central y espiritual de su arte. Las presiones políticas obligaron a la Bauhaus a trasladarse a Dessau, donde Kandinsky creó cientos de pinturas y su fama internacional se consolidó. Alemania le rindió homenaje con una exposición especial por su cumpleaños número 60. Aún así, su estabilidad se vio amenazada por la Gran Depresión y el ascenso del partido, que consideraba el modernismo como arte degenerado. En 1933, la Bauhaus fue cerrada definitivamente, forzando a Kandinsky y a su esposa a exiliarse a Francia, donde se establecieron cerca de París. 2 lienzos y 12 obras de Kandinsky se exhibieron en la exposición Arte Degenerado del régimen, con la finalidad de condenar y ridiculizar el arte moderno como parte de una campaña más amplia para reprimir la cultura y promover el arte ario alineado a su ideología. Junto con su esposa, obtuvo la ciudadanía francesa un poco antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana, y tuvieron la fortuna de escapar de la guerra. A pesar de la difícil situación política, Kandinsky rechazó la oportunidad de trasladarse a Estados Unidos. Durante su periodo en Francia, sus pinturas integraron libremente elementos de sus fases anteriores, además de incorporar nuevas formas descritas como biomórficas, porque recuerdan organismos diminutos y primitivos. Evolucionó a una suavidad sorprendente. La abstracción geométrica adquirió un aire más orgánico y natural. Pintó mucho, aunque vendió muy poco, y se relacionó con John Arp y Joan Miró. La situación empeoró, y Kandinsky comenzó a pintar en soportes improvisados de madera y cartón con una paleta más oscura. Un año antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, Kandinsky perdió la vida a causa de un derrame cerebral. Aunque sus pinturas parecían totalmente abstractas, para él tenían un significado subyacente, más allá de la composición. Con una manera revolucionaria de concebir la espiritualidad y el arte, convencido de que el color poseía una dimensión vibrante y espiritual, creía que los artistas debían escuchar sus sonidos internos y expresarlos a través del color y la forma. Su idea de un vínculo nuevo e inmediato entre el artista y el espectador estuvo presente en las artes durante todo el siglo XX y continúa vigente hasta hoy. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, compartir y dar like. Chao, chao.